Dicen que cuando una mujer regresa, lo hace de forma ruidosa, con mensajes llenos de emoción, disculpas dramáticas o confesiones repentinas. Pero la verdad es otra. Casi nunca pasa así. Los regresos reales empiezan en silencio, de forma sutil, mucho antes de que llegue el mensaje, mucho antes de que haga la llamada. Ya existen señales, pequeños cambios en su energía que la mayoría de los hombres nunca nota. En el video de hoy, vamos a descubrir las señales tempranas y muchas veces invisibles de que ella está cerca de volver. Estos momentos solo aparecen cuando tú has hecho lo más difícil: guardar silencio, mantenerte firme y dejar que tu presencia estoica hable más fuerte que tus palabras. Si estás listo para ver lo que casi todos pasan por alto, quédate conmigo. Y si esto conecta contigo, tómate un segundo para darle like al video, suscribirte al canal y vamos a empezar. Número 1. Su curiosidad regresa en silencio. Antes de que el contacto vuelva, primero aparece algo mucho más sutil por debajo de la superficie: la curiosidad. No la curiosidad dramática que lleva a mensajes impulsivos o llamadas de madrugada, sino esa duda silenciosa y privada de la que ella nunca habla. Empieza a pensar en ti en momentos en los que su mente está distraída, cuando tiene tiempo libre, cuando está viendo cosas en el celular, o cuando algo le recuerda una parte de su vida que antes le resultaba familiar. La seguridad que ella tenía sobre ti empieza a romperse poco a poco, y en su lugar comienzan a aparecer preguntas. Se pregunta cómo son ahora tus días, si tu vida se siente más ligera o más pesada sin ella, si sigues siendo igual de abierto emocionalmente, o si algo dentro de ti cambió. Y esas preguntas no tienen respuesta, y justo por eso se quedan ahí. Ella no te lo pregunta directamente. En vez de eso, observa en silencio. Puede revisar tus redes sin interactuar. Puede hacerles preguntas casuales a personas en común, preguntas que parecen inocentes por fuera. O simplemente puede quedarse pensando en ti más tiempo del que esperaba, recordando pedazos de quién eras y comparándolos con quién podrías ser ahora. Lo importante aquí es que esta curiosidad no nace de la necesidad, sino de la incertidumbre. Cuando eras predecible, la curiosidad no tenía razón para existir. Tus reacciones, tu disponibilidad y tu lugar emocional en su vida ya eran conocidos. Pero cuando dejaste de explicarte, dejaste de aclarar dónde estabas parado y dejaste de dar actualizaciones emocionales, quitaste el mapa que ella usaba para entenderte. Y sin mapa, la mente empieza a explorar. La filosofía estoica entendió esta dinámica desde hace mucho tiempo. Cuando un hombre deja de intentar controlar cómo lo ven, sin querer se vuelve alguien a quien observan más. El silencio, cuando se elige en lugar de imponerse, crea espacio, y el espacio atrae atención. No desapareciste en medio del caos, ni del resentimiento. No anunciaste tu alejamiento. Simplemente seguiste con tu vida, con calma y firmeza, y esa ausencia tranquila no te borró de su mente. Al contrario, hizo que te notara más. La curiosidad es la primera grieta en el cierre emocional. Todavía no significa arrepentimiento. Todavía no significa deseo o nostalgia en toda su fuerza. Significa que el viejo archivo mental que decía «yo ya lo entiendo» ya no se siente correcto, y a la mente no le gusta quedarse con algo sin resolver. Por eso vuelve, lo piensa otra vez. Se hace preguntas en silencio, en segundo plano, desde una mirada estoica. Esto no es algo que provoques, sino algo que permites. Al negarte a perseguir tranquilidad o explicaciones, dejas que la realidad hable por sí sola. Y la realidad, cuando no se interrumpe, muchas veces despierta más preguntas que cualquier explicación. Su curiosidad no es una señal para que actúes. Es una señal de que tu silencio le devolvió peso a tu presencia. Y cuando la curiosidad regresa, la puerta emocional que ella creía cerrada ya no está completamente cerrada. Simplemente quedó sin atención. Haz una pausa por un momento y piensa en lo que esto realmente significa. La curiosidad no se anuncia con ruido, pero cambia todo en silencio.
Cuando la incertidumbre reemplaza a la certeza, la dinámica ya cambió. Respira hondo y piensa si alguna vez has sentido este cambio, ya sea en ti o en alguien más. Si esto conectó contigo, deja un comentario contando qué fue lo que más te hizo pensar, o simplemente escribe abajo: la curiosidad cambia el equilibrio. Tu reflexión importa, porque muchas veces es en estas realizaciones silenciosas donde empieza la comprensión más profunda. Número 2. Pequeñas excusas para volver a abrir el contacto. Cuando el contacto por fin reaparece, casi nunca llega cargado de emoción. No hay confesión, no hay disculpa, no hay una admisión de que te extraña. En cambio, aparece disfrazado de algo normal, casi fácil de olvidar. Una pregunta simple, un comentario sobre algo pequeño, una razón que, si la miras bien, en realidad ni siquiera requería escribirte. Y eso es intencional. Ella todavía no está lista para mostrarse vulnerable. Lo que está haciendo es probar la temperatura emocional. Ese primer mensaje no se trata realmente del tema que menciona. El tema solo es una cubierta. Lo que en verdad está preguntando, sin decirlo, es esto: ¿es seguro acercarme a él otra vez? ¿Sigue estando donde lo dejé? ¿La dinámica de antes volverá de inmediato si yo doy un paso? Ella elige algo casual porque el contacto casual se siente de bajo riesgo. Le permite acercarse sin mostrar su verdadera intención, sin exponer emoción y sin comprometerse a nada más allá de ese momento. Desde afuera, este tipo de mensaje puede parecer insignificante, fácil de ignorar, fácil de malinterpretar, pero psicológicamente está cargado de peso. Significa que el silencio logró algo que las explicaciones nunca pudieron lograr: creó incertidumbre. Y la incertidumbre rompe el equilibrio emocional. Los estoicos entendían que las personas actúan desde su desequilibrio mucho antes de entender por qué se sienten así. Primero, cambia la estabilidad interior. Después, viene la conducta. La comprensión llega más tarde. Por eso la excusa se siente un poco extraña, un poco innecesaria, porque la verdadera motivación no es la lógica, sino la presión interna. La mente quiere una resolución, quiere saber en qué lugar está parada, y cuando la curiosidad y la incertidumbre pasan demasiado tiempo sin respuesta, la apertura más pequeña ya parece razón suficiente para actuar. Lo más importante aquí es notar lo diferente que se siente esto en comparación con el contacto de antes. Antes, escribirte quizá parecía fácil, rutinario, predecible. Ahora, incluso un mensaje simple tiene peso. Ella sabe, de forma consciente o no, que algo cambió. Tú no la perseguiste. No intentaste arreglar todo rápido. No corriste a devolverle comodidad a la situación. Y por eso, ahora ya no sabe qué respuesta esperar. La templanza estoica juega aquí un papel silencioso, pero muy fuerte. Al no reaccionar por impulso, al no explicar de más, ni correr para volver a crear confianza inmediata, cambiaste el costo del contacto. La puerta ya no está completamente abierta, pero tampoco está cerrada de golpe. Simplemente ahora se necesita intención para cruzarla. Y la intención da miedo cuando la certeza ya no existe. Por eso estas pequeñas excusas aparecen antes de algo más importante. Son una forma de explorar el terreno, una manera de recoger información emocional sin revelar lo que realmente siente. Todavía no se trata de reiniciar la relación. Se trata de ver si el suelo bajo sus pies sigue firme, o si dar un paso al frente va a exigir una vulnerabilidad para la que todavía no está lista. Número 3. Su tono emocional se suaviza. Mucho antes de que sus palabras digan algo importante, su tono cuenta la verdadera historia. Ese filo que antes se sentía en sus mensajes empieza a desaparecer. La actitud defensiva, la forma cuidadosa de hablar, la tensión sutil que hacía que cada interacción pareciera una especie de negociación. Y lo que toma su lugar todavía no es entusiasmo ni vulnerabilidad completa. Es suavidad. Un ritmo más tranquilo, menos giros bruscos, un tono que se siente más humano que estratégico.
Y este cambio importa mucho más que lo que ella diga en sí. El tono emocional casi nunca es totalmente consciente. Una persona puede elegir sus palabras, pero el tono se escapa por debajo de la intención. Cuando alguien se siente tenso o emocionalmente a la defensiva, esa tensión se refleja en su manera de comunicarse, aunque trate de ocultarla. Y cuando esa tensión baja, la comunicación se relaja de forma natural. Las frases fluyen mejor. Las pausas se sienten menos calculadas. Ya no hay tanta necesidad de proteger su posición o de controlar el resultado. Séneca entendía muy bien esto. Él decía que las emociones se revelan en el ritmo y en el tono mucho antes de aparecer en una confesión directa. Antes de que alguien admita lo que siente, su estado emocional ya empezó a mostrarse de manera indirecta, y la suavidad es una de esas señales. Solo aparece cuando el sistema nervioso ya no se siente amenazado. Antes, su tono quizá era seco, distante o demasiado neutral de una forma que se sentía poco natural. Ese tipo de armadura emocional existe para evitar la vulnerabilidad, pero sostener esa armadura cansa, y cuando la amenaza que ella percibía desaparece sin presión, sin persecución, sin exigencias de claridad, esa protección empieza a caer por sí sola. Tu silencio tuvo un papel importante aquí. No un silencio como castigo o alejamiento frío, sino un silencio firme y estable. No corriste detrás de una resolución. No pediste tranquilidad. No trataste de manejar sus emociones. Y al no haber resistencia, la fricción emocional comenzó a bajar. Desde una mirada estoica, esto es el resultado de no intervenir de más. Cuando dejas de intentar controlar el estado emocional de otra persona, te conviertes en un punto de calma, en lugar de ser una fuente más de tensión. Y la calma crea seguridad, no por lo que promete, sino por la consistencia que transmite. Esa seguridad primero se nota en el tono. La suavidad no es todavía una confesión, es una preparación. Y cuando su tono se suaviza, es una señal de que algo dentro de ella se está estabilizando, haciendo posible la cercanía otra vez, no por presión, sino por una sensación silenciosa de seguridad emocional. Número 4. Los recuerdos compartidos vuelven a aparecer. Cuando los recuerdos compartidos empiezan a volver, casi nunca lo hacen de forma obvia. Ella no dice que te extraña. No lo presenta como reflexión ni como arrepentimiento. En cambio, aparece dentro de la conversación como algo casual, una broma interna, una referencia pasajera, un momento que antes parecía normal, pero que ahora carga un peso sutil. En la superficie parece algo sin importancia, pero emocionalmente sí tiene intención. No es nostalgia por simple nostalgia. Es un intento silencioso de reconectar. Los recuerdos son atajos emocionales. Le permiten a una persona volver a sentir algo sin tener que pedir permiso. Cuando ella menciona un momento compartido, no solo está recordando el pasado, también está probando si el puente emocional entre ustedes todavía existe. Está viendo si esa versión de cercanía aún se puede tocar otra vez sin correr demasiado riesgo. Porque si el recuerdo todavía tiene efecto, si todavía se siente cálido o familiar, entonces el vínculo nunca desapareció por completo, solo estaba dormido. Lo importante es el tipo de recuerdo que ella elige. Casi nunca es algo dramático. No son las grandes discusiones ni los finales dolorosos. Son esos momentos pequeños y humanos. El humor privado, las rutinas, las experiencias compartidas que existían cuando todo se sentía natural. Esos recuerdos representan seguridad emocional. Vienen de una etapa en la que la conexión no necesitaba negociarse, cuando estar cerca se sentía fácil. Desde una perspectiva estoica, aquí es donde la templanza importa. Un hombre estoico no se aferra al pasado, no lo romantiza ni intenta revivirlo a la fuerza, pero sí entiende los símbolos. Entiende que la mente mira hacia atrás cuando quiere volver a sentir algo hacia adelante. El regreso de esos recuerdos no se trata de revivir lo que fue. Se trata de ver si la cercanía todavía es posible ahora.
Al no perseguir esos momentos, ni reaccionar de más, mantienes el equilibrio emocional. Reconoces el recuerdo sin quedarte atrapado en él, y esa templanza cambia la dinámica. Si te aferras al pasado, transmites necesidad. Si lo rechazas con frialdad, transmites distancia. Pero si lo reconoces con calma, sin aferrarte ni rechazarlo, transmites fuerza y presencia. Los recuerdos vuelven cuando alguien quiere volver a sentirse cerca sin decirlo directamente. Son una forma de prueba emocional que se siente más segura que la vulnerabilidad abierta. Si ella dijera claramente que te extraña, correría el riesgo de sentirse rechazada o perder el equilibrio. Pero un recuerdo, una broma o una referencia compartida se siente menos arriesgada. Le permite ver cómo respondes sin exponer su corazón por completo. La filosofía estoica enseña que el pasado debe enseñar, no controlar. No necesitas volver a abrir puertas viejas ni cambiar la historia. El simple hecho de que ella lo mencione ya dice bastante. Significa que la huella emocional sigue ahí. Significa que el silencio no borró la conexión, la hizo más clara. Cuando los recuerdos compartidos regresan, no es casualidad. Es una señal de que ella está buscando continuidad emocional. Y aunque un hombre estoico no vive en lo que ya pasó, sí reconoce cuando el pasado se está usando como un puente, uno que se extiende con cuidado y en silencio, para ver si la cercanía todavía puede existir otra vez sin necesidad de muchas palabras. Mientras piensas en esto, toma un momento para notar lo que no se está diciendo, ni por ella ni por ti. Los recuerdos compartidos no regresan para llevarte hacia atrás, aparecen para probar si estás lo bastante centrado como para seguir presente sin perder el equilibrio. Este es un momento de observación silenciosa, no una señal para actuar de inmediato. Reflexiona en cómo se siente la templanza en momentos así, y en cómo reconocer sin aferrarte, protege tu centro. Si esto conectó contigo, deja un comentario contando qué fue lo que más te llamó la atención, o simplemente escribe, permanezco centrado, para mostrar que entiendes la diferencia entre recordar y volver. Número 5. Ella pone a prueba tu disponibilidad. Cuando su comportamiento empieza a sentirse inconsistente, es fácil confundirlo con indecisión. Un día responde lento, casi distante. Al siguiente, de pronto responde rápido y se muestra interesada. Se aleja y luego vuelve a aparecer sin dar ninguna explicación. Pero esos cambios no son al azar, son una forma de observar. Ella está viendo cómo reaccionas cuando cambia el acceso que tiene a ti. Antes, tu disponibilidad quizá era predecible. Cuando ella se acercaba, tú la seguías. Cuando se alejaba, tú reaccionabas. Esa respuesta le daba información emocional. Le mostraba en qué lugar estaba sin que tuviera que preguntarlo. Pero ahora ese patrón ya no está. Y sin ese patrón, ella necesita información, no a través de una conversación, sino a través del comportamiento. Al cambiar su ritmo, observa el tuyo. Al alejarse por un momento, ve si la persigues. Al volver de forma inesperada, nota si tu energía cambia. Esto no siempre es una prueba consciente para manipular. Más bien, es una respuesta natural a la incertidumbre. Cuando desaparece la seguridad emocional, la mente empieza a buscar señales de control. El estoicismo le da mucho valor a la consistencia, no como disponibilidad constante, sino como estabilidad interior. Cuando tu tono, tu ritmo y tu presencia no cambian según la atención que ella te da, aparece algo que para ella se vuelve poco común. Firmeza emocional. No la estás persiguiendo, pero tampoco la estás castigando. Simplemente estás centrado. Y el comportamiento de una persona centrada resalta mucho cuando la otra todavía está insegura. La mayoría de las personas se ajustan según la atención que reciben. Se muestran más ansiosas cuando la atención baja y más intensas cuando la conexión sube. Ese ajuste revela dependencia. Pero cuando tu ritmo se mantiene igual, sus pruebas no le dan una respuesta clara. Y esa falta de claridad crea tensión. No una tensión de pelea, sino una tensión de curiosidad. La incertidumbre tiene algo magnético. La mente se siente atraída por lo que no puede predecir fácilmente.
Cuando ella ya no sabe si su presencia todavía cambia tu centro, empieza a notarte más. Tu calma deja de parecer pasiva y empieza a sentirse intencional. No porque estés haciendo menos, sino porque ya no estás reaccionando. Aquí es donde muchas veces la atracción empieza a formarse otra vez. No por intensidad ni por esfuerzo, sino por contraste. Tu estabilidad se convierte en un punto de referencia frente a su forma cambiante de acercarse y alejarse. Y ese contraste cambia la dinámica en silencio. Ella percibe que tu presencia existe por sí sola, no depende de lo que ella haga. La filosofía estoica enseña el dominio de uno mismo. No permites que el comportamiento externo dicte tu estado interior. No aceleras ni frenas para seguir la inconsistencia de otra persona. Te mantienes en tu centro. Y cuando lo haces, sus pruebas no te sacan de equilibrio. Más bien, dejan ver con claridad que ese equilibrio realmente existe. Número 6. Su ego deja de competir con tu silencio. Al principio, tu silencio no se siente neutral para ella. Se siente como un desafío. No porque hayas dicho algo, sino justamente porque no dijiste nada. El silencio puede herir el ego cuando rompe una expectativa. Si ella estaba acostumbrada a una reacción, a una explicación o a recibir una respuesta emocional de tu parte, tu falta de respuesta creó fricción. Se sintió como algo contra lo que podía empujar. Y el ego siempre quiere responder. Al inicio, puede que ella haya visto esa distancia como una competencia. ¿Quién iba a romper primero? ¿Quién iba a recuperar el control? ¿Quién iba a imponer de nuevo su lugar? El silencio se volvió algo a lo que resistirse, algo que había que aguantar más que el otro. Esto no necesariamente nace de la hostilidad, sino del orgullo. El ego interpreta la falta de participación como una pérdida de influencia y responde, tratando de recuperar el equilibrio por medio de la resistencia. Pero resistir cansa, requiere energía, requiere atención, y con el tiempo, si no recibe alimento, se debilita. Epicteto entendía muy bien esto. Enseñaba que la resistencia solo sobrevive cuando hay interacción. En el momento en que ya no hay un oponente, la lucha se cae por su propio peso. El ego necesita reacción para mantenerse vivo. Sin eso no tiene de qué alimentarse. Tu silencio no discutió, no provocó, no explicó. Y por eso, no había nada contra lo que su orgullo pudiera pelear. No había una cuerda emocional que jalar. No había resistencia con la cual medirse. Lo que al principio parecía una especie de enfrentamiento, poco a poco se convirtió en quietud. Y la quietud deja al descubierto lo innecesaria que era la lucha desde el principio. Aquí es donde algo importante cambia. Ella deja de intentar ganarle a la distancia. No porque haya perdido, sino porque ganar ya no significa nada. La aceptación empieza en silencio, justo aquí. La energía emocional que antes alimentaba la resistencia empieza a apagarse, y en su lugar comienza a crecer algo más tranquilo. Desde una perspectiva estoica, esto no es dominio, sino desapego. Tú no elegiste el silencio para castigar ni para controlar. Simplemente te negaste a participar en una competencia emocional que no llevaba a ningún lado. Al no hacer nada, quitaste el campo de batalla. Y cuando ya no hay campo de batalla, la pelea no puede continuar. Cuando su ego deja de competir con tu silencio, es señal de que la lucha interna se ha suavizado. El orgullo se ha hecho a un lado. La necesidad de mantener una posición ha perdido fuerza. Y sin esa necesidad, se abre espacio para que aparezca algo más honesto. Este todavía no es el momento del regreso, pero sí es un paso necesario. Cuando el cansancio del ego aparece, la claridad se vuelve posible. Y esa claridad es la que permite que la conexión se vuelva a considerar, no desde el poder ni desde el orgullo, sino desde una aceptación silenciosa. Número 7. Aparecen preguntas personales indirectas. Cuando sus preguntas empiezan a cambiar, el cambio es sutil pero importante. Ella no te pregunta cómo te sientes por ella. No saca otra vez el tema de la relación ni vuelve a abrir viejas heridas emocionales.
En cambio, su curiosidad empieza a dirigirse hacia tu vida, tu trabajo, tus rutinas, tu enfoque, tu rumbo. En la superficie, estas preguntas parecen neutrales, pero emocionalmente muestran algo más profundo. Ella ya no te está midiendo solo desde la emoción. Ahora está reevaluando tu valor desde tu estructura, tu propósito y la dirección que está tomando tu vida. Antes, la dinámica emocional quizá definía cómo te veía, qué tan disponible estabas, qué tan reactivo eras, cuánto parecías invertir. Pero ahora, con ese ruido emocional fuera del camino, otra cosa empieza a verse con más claridad. ¿Quién eres cuando ya no estás tratando de ser elegido? Las preguntas indirectas se sienten más seguras que las directas. Preguntar por tu rumbo no exige vulnerabilidad, no expone nostalgia ni incertidumbre, pero sí le permite obtener información. Ella está tratando de entender qué es lo que hoy te sostiene, si tu vida se siente estable, si estás construyendo algo que no gira alrededor de su presencia. La filosofía estoica siempre ha marcado esta diferencia. Un hombre con propósito no intenta convencer, avanza, no explica su valor, lo vive. Epicteto enseñaba que el carácter se revela en las acciones, no en las declaraciones. Y cuando la carga emocional desaparece, las acciones se vuelven mucho más visibles. Por eso estas preguntas importan. Reflejan un cambio en su enfoque interior. Ella ya no se está preguntando, ¿cómo me siento cuando estoy con él? Ahora se está preguntando, ¿en qué tipo de hombre se está convirtiendo? Y esa pregunta pesa. Sugiere que el respeto empieza a formarse por sí mismo, más allá de la emoción. Fíjate también en lo que ella no está preguntando. No está buscando tranquilidad, no está pidiendo claridad sobre tus intenciones, no está tratando de meterte otra vez en un intercambio emocional. Esa contención te dice que ella está observando, no tratando de influir. Está mirando, no dirigiendo. Tu papel aquí no es impresionar ni actuar. La presencia estoica no necesita adornos. No exageras tu progreso. No justificas tu camino. Simplemente hablas con calma, con honestidad y sin urgencia. Esa compostura refuerza justo lo que sus preguntas están tratando de descubrir, que tu vida tiene dirección más allá de cualquier reacción emocional. El propósito tiene peso. Atrae atención sin esfuerzo porque transmite independencia. Cuando ella percibe que tu enfoque ya no depende de su aprobación, el equilibrio emocional cambia. Ya no eres alguien que se puede manejar o influir fácilmente. Te conviertes en alguien que vale la pena entender. Las preguntas personales indirectas aparecen cuando la atracción empieza a pasar de la familiaridad emocional al respeto. Y el respeto, cuando echa raíces, crea un tipo distinto de atracción, una que no depende de convencer, sino de la presencia. Y aquí vale la pena hacer una pausa. Estos cambios no se anuncian con ruido, se revelan en silencio, en el tono, en la curiosidad, en lo que ella decide notar. Tómate un momento para pensar en lo que has vivido hasta ahora. Si esto conectó contigo, dale like para apoyar al canal, deja un comentario compartiendo lo que piensas o simplemente escribe abajo. La calma también tiene fuerza. A veces, la verdadera vuelta de todo empieza con darte cuenta de lo que antes no veías. Número 8. La vulnerabilidad se le escapa. Cuando la vulnerabilidad empieza a aparecer, casi nunca se anuncia de forma clara. Ella no te sienta para tener una conversación profunda sobre sus emociones. Tampoco presenta lo que comparte como algo grande o importante. Más bien, se le escapa de manera casual. Una mención breve sobre el estrés, un comentario al pasar sobre sentirse insegura, una confesión tranquila de que tiene dudas. Las palabras suenan ligeras, casi como si no tuvieran importancia, pero la emoción que hay detrás es real. Este tipo de vulnerabilidad no está tan protegida, no es estratégica, no está pensada para acercarte de manera obvia ni para probar cómo reaccionas. Sale porque algo dentro de ella se ha suavizado lo suficiente como para permitirlo. Antes, esas barreras emocionales existían por una razón. Ella no se sentía lo bastante segura,
o lo bastante estable como para mostrar su incertidumbre. Ahora, esa resistencia empieza a debilitarse. Aquí muchas personas entienden mal el estoicismo. No se trata de apagar las emociones ni de desconectarse de lo que uno siente. Se trata de contenerlas con madurez, de poder sentir sin dejar que todo se derrame hacia afuera de una manera que desestabilice a los demás. Un hombre estoico no reprime la emoción, la regula. Y esa regulación crea espacio. Cuando demuestras que puedes sostener tu propio estado emocional sin pánico, sin presión y sin urgencia, transmites seguridad. No una seguridad basada en promesas, sino en firmeza. No te abruma su vulnerabilidad. No corres a resolverle todo. No tomas su dolor como una carga que ahora te toca cargar. Permaneces presente sin reaccionar de forma impulsiva. Y esa presencia importa. La gente muestra su vulnerabilidad donde siente que no va a generar desequilibrio. Si alguien percibe que su inseguridad va a ser recibida con ansiedad, control o dependencia emocional, la oculta. Pero cuando percibe calma y contención, se atreve a mostrar más verdad. Que su vulnerabilidad se le escape te dice algo importante. Está empezando a confiar otra vez en el espacio emocional que existe contigo. No necesariamente en la relación, no en el futuro, en el espacio. Está confiando en que su honestidad no va a activar presión ni expectativas. Fíjate qué distinto es esto de las etapas anteriores. Esto ya no es curiosidad ni prueba. Ya no es observación ni acercamiento indirecto. Esto es exposición, pequeña, pero significativa. Te está dejando ver partes de su estado interno sin exigirte una respuesta específica. Tu papel aquí es simple y disciplinado. Escuchas. Reconoces lo que comparte sin exagerarlo. No interpretas su vulnerabilidad como una invitación para avanzar de inmediato. La templanza estoica enseña que no toda apertura exige movimiento. A veces, sostener el espacio ya es el movimiento. Cuando la vulnerabilidad se le escapa, es porque ha sentido contención emocional. Ella percibe que tú puedes sostenerte a ti mismo. Y cuando una persona cree que tú puedes sostenerte, empieza también a confiar en ti con aquello que ella misma está cargando. Número 9. Ella nota tu crecimiento sin que tú lo anuncies. El crecimiento real casi nunca se presenta solo. No llega con explicaciones, actualizaciones ni declaraciones de cambio. Tú no le dijiste que estabas trabajando en ti mismo. No le señalaste lo diferente que eres ahora, y aún así ella lo siente, no por tus palabras, sino por la ausencia de tus viejos patrones, por la templanza donde antes había reacción, por la firmeza donde antes había urgencia. Este tipo de crecimiento inquieta de una manera silenciosa. No se puede cuestionar ni descartar fácilmente, porque no es algo actuado. No hay anuncio que discutir. No hay una historia que poner en duda. El cambio se percibe en cómo te mueves, en cómo respondes, en cómo ya no corres a llenar cada espacio vacío. Y precisamente porque no lo explicas, se siente más real. Marco Aurelio creía que el carácter habla más fuerte cuando no se anuncia. Para él, la virtud pierde fuerza cuando busca reconocimiento. Aquí pasa algo parecido. Cuando el crecimiento es ruidoso, se siente defensivo, como si necesitara ser visto para ser válido. Pero cuando el crecimiento es silencioso, se siente integrado, vivido, permanente. Ella lo nota por contraste. Recuerda cómo reaccionabas antes ante la incertidumbre, cómo tal vez buscabas claridad, tranquilidad o una resolución emocional inmediata. Ahora, esos impulsos ya no están. No estás distante, pero tampoco estás inclinándote hacia adelante. Tu presencia se siente contenida en sí misma, y esa diferencia cambia la forma en que ella te percibe. Lo que vuelve esto especialmente atractivo es que no lo hiciste por ella. El crecimiento que nace de la necesidad de validación todavía carga apego. El crecimiento que ocurre en privado transmite independencia, y la independencia cambia la jerarquía emocional. Ella ya no siente que es el centro alrededor del cual gira tu comportamiento.
La disciplina estoica se deja ver en la templanza, en el ritmo, en elegir no actuar cuando actuar no es necesario. Esa disciplina comunica más que cualquier explicación sobre tu mejora. Dice que tu vida tiene una estructura que va más allá de reaccionar a lo externo, que te gobiernas desde adentro y no desde lo que pasa afuera. Ella no necesita pruebas, no necesita que le des actualizaciones. La ausencia de inestabilidad emocional ya es prueba suficiente. Cuando percibe que tu calma no depende de si ella aparece o no, eso transmite algo poco común: estabilidad sin exigencia. Por eso, el crecimiento no anunciado tiene tanto peso. No está tratando de convencer. No está tratando de ganar. Simplemente existe. Y la existencia sin explicación atrae atención. La hace reevaluar quién eres ahora, no desde el recuerdo, sino desde la realidad presente. El crecimiento silencioso no pide ser visto, se permite ser notado, y cuando eso sucede, se siente auténtico, firme y mucho más atractivo que cualquier cambio que necesita ser proclamado. Número 10. Los conflictos del pasado pierden fuerza. Una de las señales más claras de que algo cambió por dentro es la manera en que empieza a sentirse el pasado. Las discusiones de antes ya no regresan con la misma carga emocional. Los momentos que antes estaban llenos de tensión, culpa o actitud defensiva, ahora se sienten lejanos, casi neutrales. Ella ya no los menciona para justificarse. No vuelve a ellos para abrir heridas otra vez, ni para marcar una posición. Y en muchos casos, ni siquiera los menciona. Y esa ausencia dice mucho. Esto no es evasión, es aceptación. La carga emocional se desvanece cuando la mente ya no necesita el pasado para protegerse. Antes, el conflicto quizá cumplía una función. Le daba estructura a lo que pasó. Justificaba la distancia. Le daba sentido a la separación. Mientras el resentimiento seguía activo, la puerta emocional permanecía cerrada casi por defecto. Pero sostener el resentimiento cuesta energía. Y con el tiempo, esa energía se agota. El estoicismo siempre ha señalado esta verdad. Las explicaciones no disuelven el resentimiento. La templanza sí. El tiempo por sí solo no basta. El tiempo acompañado de no intervenir emocionalmente es lo que permite que las viejas historias pierdan fuerza. Cuando tú no discutiste tu versión de los hechos, no te defendiste y no exigiste ser entendido, quitaste el combustible que mantenía vivo el conflicto. Sin oposición, la mente tarde o temprano vuelve a mirar sus propias conclusiones. No por obligación, sino por una revisión silenciosa. Y cuando ella mira hacia atrás ahora, esa carga emocional simplemente ya no está. La intensidad que antes justificaba la separación ahora se siente exagerada. Y sin esa intensidad, el conflicto pierde importancia. Fíjate en lo diferente que es esto de una reconciliación basada en discutir. Aquí no hay disculpas exigidas, no hay puntos ganados, no hay cuentas emocionales pendientes. El pasado no se está reescribiendo, se está soltando. Y esa diferencia es importante. La aceptación estoica no significa olvidar ni minimizar lo que pasó. Significa dejar de permitir que eso siga dictando el presente. Cuando los conflictos del pasado pierden fuerza, significa que ella ya no los necesita como armadura emocional. Ya no son herramientas para mantener distancia ni para defenderse. Y una vez que el pasado deja de usarse como arma, se abre espacio para que algo nuevo pueda formarse. Esto no quiere decir que todo esté completamente resuelto. Quiere decir que las barreras emocionales se han suavizado. La mente ya no está atada a los viejos reclamos. Y en esa neutralidad, el futuro vuelve a ser posible. No porque todo haya sido arreglado, sino porque ya no hay nada que pelear. El estoicismo enseña que la paz no nace de ganar discusiones, sino de dejar de alimentarlas. Y cuando la templanza reemplaza la resistencia, el pasado va soltando su control de manera natural. Lo que queda es claridad, y esa claridad es la que permite considerar un paso hacia adelante, en silencio y sin forzar nada. Mientras piensas en esto,
Nota lo diferente que se siente la verdadera aceptación comparada con un cierre forzado. No hay un momento dramático. No hay anuncio. Solo un cambio silencioso en el que el pasado deja de cargar tanto peso emocional. Tómate un momento para pensar en eso en tu propia vida, en esas historias viejas que quizá perdieron fuerza no porque se resolvieron, sino porque dejaste de alimentarlas. Si esto conectó contigo, haz una pausa en el video por un momento y deja que esa idea se acomode dentro de ti. Y si quieres, deja un comentario contando qué fue lo que más te hizo pensar, o simplemente escribe, el pasado ya no me guía. Veamos qué reflexiones profundas pueden surgir de aquí. Número 11. Para ella, buscarte otra vez ya se siente pesado. Esta es la señal final y quizá la más reveladora. Cuando ahora ella piensa en volver a buscarte, ya no se siente fácil, ya no se siente casual, ya no se siente automático. Cada posible mensaje tiene peso. No porque tú te hayas vuelto frío o distante, sino porque el silencio le devolvió consecuencias a sus acciones. Y cuando hay consecuencias, la manera en que una persona actúa cambia por completo. Antes, el contacto podía sentirse ligero, fácil. Un mensaje podía enviarse sin pensarlo demasiado, porque el resultado emocional parecía predecible. Ella sabía qué respuesta iba a recibir. Sabía en qué lugar estaba contigo. Buscarte no requería valentía, solo requería comodidad. Pero ahora, esa certeza ya no existe. Y cuando la certeza desaparece, la vulnerabilidad se vuelve real. Cuando ella piensa en escribirte ahora, tiene que considerar el riesgo. ¿Y si ya no respondes igual? ¿Y si la dinámica de antes no vuelve? ¿Y si el hecho de buscarte muestra más de lo que ella está lista para mostrar? Esas preguntas crean una especie de peso emocional, y ese peso hace que incluso una acción simple se sienta importante. La filosofía estoica siempre entendió esta diferencia. Los estoicos creían que una acción con verdadero significado nunca debe ser casual. Cuando algo realmente importa, exige intención, exige presencia, exige aceptar el resultado, sea cual sea. Y eso fue exactamente lo que hizo tu silencio. Eliminó los atajos emocionales, le devolvió peso a cada elección. Tú no hiciste que el contacto fuera difícil por manipulación o por querer castigar. Lo volviste significativo al no perseguirla, al no devolver comodidad cada vez que ella quisiera, al no bajar el valor de tu atención. Y por eso, ahora cualquier movimiento hacia ti lleva consigo un grado de vulnerabilidad. Esto no es miedo, es respeto. El miedo evita, el respeto se detiene a pensar, el respeto considera las consecuencias. Cuando volver a buscarte se siente pesado, es porque ella entiende que su acción volvería a importar. No sería ignorada, no sería neutral, significaría algo. Desde una mirada estoica, esto es una restauración silenciosa del valor. Tú no discutiste tu valor, no exigiste reconocimiento. Dejaste que el tiempo y la templanza hablaran por ti, y hablaron con claridad. El silencio devolvió gravedad. La gravedad devolvió intención. Y la intención es la puerta de entrada a una conexión genuina. Si ella vuelve a buscarte ahora, no será porque está aburrida o solo tiene curiosidad. Será porque está lista para entrar en un espacio de vulnerabilidad sabiendo que eso tiene consecuencias. Y esa es la señal más clara de todas. Vuelves a importar. No porque trataste de hacerte sentir, sino porque dejaste que la ausencia revelara tu peso. Cuando una acción empieza a sentirse pesada, es porque el significado ha regresado, y cuando el significado regresa, todo cambia. Todo esto apunta a una verdad simple que mucha gente no entiende. Cuando alguien de verdad regresa, no lo hace por impulso ni por puro ruido emocional. Lo hace por el peso de lo que siente. Por esa realización silenciosa de que perdió algo importante y de que ahora acercarse otra vez tiene consecuencias. Nada de lo que viste hoy fue escandaloso ni dramático, y justamente por eso importa.
Estas señales solo aparecen cuando dejas de perseguir resultados y empiezas a mantenerte firme en ti mismo. Cuando el silencio no se usa como táctica, sino como reflejo de una estabilidad interior. Ahí es cuando tu valor vuelve a sentirse. No porque lo exigiste, sino porque dejaste espacio para que se notara. Si esto conectó contigo, tómate un momento para darle like al video para que más personas puedan encontrarlo. Deja un comentario y comparte cuál de estas señales fue la que más te llamó la atención o qué cambio has notado cuando elegiste la calma en lugar de reaccionar. Y si quieres profundizar más, mira ahora los videos recomendados en pantalla. Se conectan directamente con esta idea y muestran qué pasa después, cuando el silencio, la templanza y la presencia estoica siguen haciendo su trabajo.